Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Entramos ya en nuestra séptima semana de este curso intensivo de Eneagrama a distancia. Entramos en la primera parte del módulo 4, que hemos titulado Dinamismo y Transformación. Son dos dimensiones fundamentales y absolutamente universales. Todo lo que existe, toda la realidad, todos los seres del universo, sean inertes o vivos, están sujetos a un proceso de dinamismo y transformación, nos decía Gurdjieff. De hecho, para Gurdjieff, el eneagrama simboliza un esquema de movimiento, de dinamismo y de transformación. Por eso nos vamos a centrar en este tema de dinamismo y transformación aplicados a la personalidad. Entonces, los temas que vamos a tratar en esta clase brevemente son el dinamismo interno del eneagrama, el significado que tienen las flechas. Para eso vamos a tomar un aporte de Helen Palmer, puntos de seguridad y puntos de estrés para cada uno de los tipos de personalidad. Para esto vamos a tomar las descripciones de Beatrice Chestnut. Vamos a tomar también el aporte de los descarriladores de Mario Sicora y un aporte del mindfulness para la autorregulación emocional, la técnica del drop. Muy bien, las flechas señalan entonces dos puntos, un punto de seguridad y un punto de estrés. Si es que seguimos en el sentido antihorario, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, si tomamos el triángulo central, que el punto de estrés del tipo de personalidad 9 es el 6, ¿sí? Mientras que el punto de seguridad va a ser el contrario, ¿sí? Que es el punto 3. ¿Qué nos dice Helen Palmer? Cada tipo tiene tres aspectos principales: el tipo propiamente dicho, su reacción en tiempos de seguridad y una reacción diferente que emerge durante periodos de estrés o riesgo. El diagrama de las líneas internas nos permite predecir cambios de actitudes y de percepciones que naturalmente ocurren cuando nos sentimos seguros y cuando funcionamos bajo estrés. Sentirnos en riesgo, por el contrario, implica un estresor externo que crea tensión. Siguiendo el flujo interno de las flechas durante situaciones de riesgo, estamos más propensos a movernos en la dirección que señala la flecha y por tanto a adoptar características del tipo que ella señala. Por el contrario, en tiempos en que nos sentimos seguros, tenderemos a movernos en el sentido contrario al de las flechas, adoptando algunos comportamientos del tipo señalado en esa dirección. Entonces, tenemos, como les decía, dos puntos que se conectan con nuestro punto de personalidad principal. Hacia uno de esos puntos tendemos a ir cuando nos sentimos estresados o cuando sentimos que hay un cierto peligro latente en las circunstancias a las que nos tenemos que adaptar. Y hay otro punto, sí, que señala las reacciones que tenemos cuando estamos libres de esa tensión interna o de esa sensación, producto de esa sensación de peligro, es decir, cuando estamos en nuestro punto de seguridad, ¿sí? Como se llama. Muy bien, ¿qué son los descarriladores? Este es un término que ha acuñado Mario Sicora, este autor que ha aplicado el eneagrama al ámbito del coaching, especialmente aplicado a las empresas, ¿sí? Mario Sicora no explica qué son los descarriladores, pero sí acuñó este término, ¿sí? Y señaló una serie de comportamientos que producen que salga lo peor de cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro estilo de personalidad, ¿sí? Entonces los descarriladores son aquellos comportamientos nocivos que terminan transformándose en hábitos nocivos, que terminan desestabilizándonos, de ahí la palabra descarriladores, ¿sí? Como si nos sacaran de nuestro eje y nos hacen entrar en un incremento cada vez mayor de estrés, ¿sí?
Beatriz Chestnut no nombra la palabra descarrilador, pero explica muy bien de qué se trata el concepto, ¿sí? La idea que está detrás de estos descarriladores es la siguiente. Cuando actuamos en automático, es decir, movidos por los automatismos de nuestra personalidad, ¿sí? El piloto automático le llamaba Gurdjieff. Cuando actuamos en automático, somos movidos por hábitos nocivos que bajo el influjo de las pasiones y fijaciones incrementan nuestro nivel de estrés y hacen que nos movamos en el sentido de las flechas, adoptando conductas problemáticas semejantes a las del punto señalado, ¿sí? Muy bien, entonces se trata de eso. Yo añadiría algo más. Desde una perspectiva de psicología cognitiva, podríamos decir que lo que produce que nuestra personalidad se desestabilice, o como los psicólogos llaman actualmente a esta desestabilización de la personalidad, la desregulación emocional. Lo que produce nuestra desregulación emocional es básicamente no aceptar la realidad, no aceptar los hechos, o no aceptar cómo hemos actuado ante los hechos, no aceptar lo que nos ha pasado, ¿sí? Internamente, que ha producido que actuemos de una determinada manera. Entonces, no aceptamos nuestras emociones, no aceptamos lo que hacemos cuando estamos movidos por esas emociones, no aceptamos lo que pasó en sí, y terminamos no aceptando el conjunto global de la realidad. Luchamos contra la realidad como si la realidad fuese algo que debería adaptarse a nuestras expectativas, cuando lo cierto es todo lo contrario. Somos nosotros los que debemos hacer lo mejor que podemos para adaptarnos a la realidad y reaccionar conscientemente a esa realidad de manera tal que podamos dar una respuesta óptima a cada una de esas situaciones, ¿sí? Entonces, no se trata de que la realidad debe adaptarse a nuestras expectativas, sino todo lo contrario. Sin embargo, actuamos movidos por el principio de placer, diría Freud. Es decir, actuamos movidos por caprichos, ¿sí? Que no pueden aplazar la satisfacción del deseo, ¿sí? Entonces, somos como niños caprichosos que cuando desean algo, lo quieren ya. Entonces, no nos adaptamos a este funcionamiento de la realidad. Cuando hablo de adaptarse a la realidad, no significa amoldarse como lo hace patológicamente el 9, ¿sí? Cuando hablo de adaptarse a la realidad es lo que el budismo llama la acción correcta, ¿sí? Es decir, una respuesta consciente, una respuesta que busque aportar la mejor solución a esta circunstancia determinada, en este momento determinado, en este contexto determinado. Por lo tanto, actuar de un modo correcto es actuar de un modo consciente y dirigir conscientemente la acción a hacer lo mejor posible de acuerdo a la circunstancia por la que estamos atravesando, ¿sí? Cuando las circunstancias cambian, muchas veces la respuesta correcta va a ser distinta, ¿sí? A veces es necesario amoldarnos, a veces es necesario actuar para producir una modificación en la realidad. Es la mente, la prudencia, como diría Aristóteles, ¿sí? Que es la aplicación de la inteligencia al plano de las cuestiones prácticas, es la prudencia la que nos orienta para saber cuándo debemos simplemente quedarnos tranquilos y adaptarnos, y cuándo debemos activarnos para producir un cambio en las circunstancias, ¿sí? Muy bien. Vamos con los descarriladores del punto 1. La meritocracia es un descarrilador, ¿sí? Porque el uno entra a competir consigo mismo,
solamente considera que son dignos de amor aquellos que se esfuerzan, ¿sí? Y tiende a juzgar negativamente a los otros. Entonces los otros se esfuerzan menos, los otros son incómodos, vagos, y no se esfuerzan todo lo que deben. Negación a cambiar, ¿sí? Yo tengo un criterio y no lo voy a modificar por nada. Y hay una cierta identificación del uno con sus propios criterios, cuando en realidad nadie nace con criterios. Los criterios los adoptamos a medida que vamos creciendo, de acuerdo a la educación que hemos recibido y de acuerdo a nuestros propios pensamientos y convicciones, por supuesto. Pero nadie nace con los criterios. Entonces, identificar nuestro ser con los criterios que tenemos es erróneo, es falaz, ¿sí? Porque nuestro ser es previo a esos criterios, ¿sí? Visión del mundo blanco y negro, ¿sí? Es decir, las cosas deben ser de una determinada manera y si no lo son están mal y deben ser corregidas o rechazadas. Eso lleva al uno a que pierda de disfrutar muchas oportunidades porque simplemente la realidad no se adecúa a la expectativa, ¿sí? Falta de diversión, ¿sí? Entonces los unos están haciendo cosas todo el tiempo y cumpliendo cierto deber que les impone ese crítico, ese juez interior, perfeccionismo y querer tener la razón siempre. Obviamente todos estos hábitos van a producir en el uno un incremento de estrés y un estrés que es además completamente innecesario, ¿sí? Cuando el uno está estresado, adopta conductas similares a los cuatro. Veamos de qué se trata. Como resultado de un excesivo perfeccionismo y exigencia, el uno siente que su esfuerzo no alcanza. Me esfuerzo, pero no es suficiente, dice uno. No es suficiente para satisfacer las expectativas, ¿sí? De cómo deben ser las cosas. Entonces asume conductas negativas similares a la de los cuatro. ¿Cuáles son esas conductas? Se vuelven deprimidos, resentidos, amargados o bien culposos, ¿sí? Ya hemos visto los subtipos, así que si se trata de un uno subtipo sexual que tiene más tendencia a explotar de vez en cuando, después le agarra la culpa, ¿no? Entonces no debería haber dicho tal cosa, no debería haber hecho tal cosa. Ese tema del deber que está tan presente en la psicología, en la mente del uno. Cuando el uno se encuentra, sin embargo, más relajado, va hacia otra dirección, va hacia el aspecto positivo que tiene el punto 7. Cuando el uno acepta la realidad y se conecta con la realidad, se permite relajarse y adopta características positivas del 7. Se vuelve más juguetón, toma las cosas con mayor sentido del humor, se permite distraerse, distenderse, viaja, disfruta y sonríe. Es decir, el uno puede equilibrar cuando está en su mejor versión, en la mejor versión de sí mismo, puede equilibrar el deber con el relax, ¿sí? Es decir, obviamente no va a dejar de ocuparse de lo que debe ocuparse, pero después que se ha ocupado es capaz de cortar la acción, ¿sí? Y dedicarse un tiempo al ocio en el sentido reparador del término, ¿sí? Porque el ocio no simplemente es algo, no siempre es algo negativo, es necesario también para conectar con esa dimensión lúdica de la existencia, sin la cual todo sería demasiado gris. El 2, el seductor, tiene los siguientes descarriladores. Traspasar los límites, eso es típico de los dos, ¿sí? Límites propios y límites ajenos, ¿sí? A veces tienen una compulsión a querer inmiscuirse en la vida de los demás para dar soluciones, cuando en realidad los otros no siempre están buscando soluciones.
y el 2 a veces no distingue cuando la persona está buscando una solución y cuando no está buscando una solución. Hay personas, como decía Eric Berne, un psicólogo contemporáneo, que muchas veces buscan atención, entonces juegan juegos psicológicos inconscientes. No buscan una solución, sino buscan atención. Entonces hay que tener cuidado a veces de caer en la trampa del ayudador, ¿sí? Porque no siempre el otro está buscando solucionar su problema. A veces simplemente está buscando un oído, alguien que lo contenga, un paño de lágrimas, un hombro en el que apoyarse. Es decir, atención, pero no siempre una solución efectiva. Entonces, el 2 tiene tendencia a traspasar los límites. Además es histriónico, exagera el significado emocional que tienen los acontecimientos, persigue cierto favoritismo, espera ser tratado con cierto privilegio, ¿sí? Especialmente el subtipo conservación, que ustedes ya lo vieron la clase pasada. Preocupación por los problemas de los otros en general, necesidad de agradar, tendencia a sacrificarse postergando lo propio, ¿sí? Es decir, doy, pero el orgullo no le permite ocuparse de sus propias necesidades, entonces posterga lo propio, ¿sí? Y expectativas ocultas de reconocimiento que muchas veces hacen que el 2 se vuelva enojado o resentido, cuando los demás no reconocen todo lo que él hace por los otros. Entonces, cuando el 2 está estresado, producto de todos estos descarriladores, como resultado de un exceso de dar para recibir, el 2 eventualmente se topa con la ingratitud, con la falta de reconocimiento de todo lo que hace para el bien, supuestamente, del otro, sin reparar, sin darse cuenta en esa tendencia de dar para recibir, es decir, en su generosidad interesada o egocéntrica, le llama Naranjo, ¿no? Generosidad egocéntrica, que espera recibir indirectamente, ¿sí? Un reconocimiento. Entonces, cuando no recibe lo que espera del otro, ahí reacciona estresado de modo similar a cómo reaccionan los 8, es decir, se vuelven enojados, agresivos, autoritarios, confrontativos e incluso vengativos, ¿sí? Sin embargo, cuando el 2 acepta la realidad propia y externa, se acepta a sí mismo sus límites y acepta los límites sanos que impone la realidad y se conecta con la realidad, el 2 se vuelve menos superficial, menos histriónico, va a las emociones más profundas, se vuelve más introspectivo como los 4 y abraza su vulnerabilidad, lo que lo orienta a pasar del orgullo a la humildad aceptando sus límites, es decir, acepta, soy simplemente humano, ¿sí? Entonces, conectar con la propia fragilidad y vulnerabilidad y aceptar esa humanidad es el aspecto positivo de ir al 4 que tenemos en el estilo de personalidad 2. El logrador, el punto 3, tiene los siguientes descarriladores. Exagerar los logros. Sí, eso es típico del 3. Muchas veces darle una pincelada de brillo a lo que logran, ¿sí? Mediante su propio esfuerzo, y por supuesto están muy orgullosos también de su esfuerzo, pero muchas veces cuando cuentan sus esfuerzos tienden a exagerar en el significado de esos logros, tienden a embarcarse en demasiadas cosas sin delegar, ¿sí? Mario Sicora le llama el síndrome de yo me encargo, no porque quieran sacarle trabajo a los demás y ayudar a los demás, como el 2, no. El yo me encargo significa reafirmarse desde la vanidad como alguien competente y capaz. Entonces, dejen que yo me encargo, de alguna manera, ustedes no son tan competentes como yo. Buscar el reconocimiento, ¿sí? Síndrome del contribuidor individual, otra expresión de Mario Sicora,
¿Qué significa los otros? De alguna manera son un estorbo, ¿sí? Entonces, los otros no son tan competentes como yo, entonces hay una sobrevaloración del esfuerzo individual, ¿sí? Una falta de confianza también en la capacidad de los otros. Eso es producto del narcisismo propio del estilo de personalidad 3, ¿sí? Tener como una visión de sí mismo como alguien superior a la media, al promedio, y de alguna manera compararse y ponerse por encima de los otros. Entonces, cuando el 3 está estresado, producto de todos estos descarriladores, como resultado de un exceso de actividad para lograr construir y sostener una imagen de alguien competente, la vanidad conduce a los 3, naturalmente, al agotamiento, ¿sí? Al quiebre y en algunos casos al colapso nervioso, ¿sí? Ahí decimos que los 3 están ya entrando en la depresión, que es muy dura para el 3, ¿sí? Lo que los lleva a adoptar características negativas de los 9, ¿sí? Entonces se vuelven apáticos, aislados, llevados por la inercia, es decir, trabajan, pero trabajan arrastrando una especie de sinsentido interior, la famosa depresión del 3, que es una depresión que muchas veces pasa desapercibida porque ellos ante los demás dan siempre la mejor imagen. A veces los 3 sienten con mucho dolor que las personas cercanas no se preocupan por ellos, pero lo que pasa es que ellos no reparan en que están dando siempre la mejor imagen, entonces los demás se acostumbran a que ellos siempre están bien, ¿sí? Eso genera, por supuesto, un círculo vicioso, porque cuando realmente necesitan, los otros no se dieron cuenta que ellos están pasando por una etapa de esa depresión, de ese sinsentido, de esa inercia, de esa apatía, que es característica de un 3 cuando está bajo un estrés muy elevado. Cuando el 3 acepta la realidad y se conecta con ella, ahí está el punto clave del equilibrio psicológico de los 9 tipos de personalidad. Aceptar la realidad y conectarse con esa realidad. El 3 se permite reflexionar antes de actuar. Valora ahora sí el apoyo de los otros. Los otros no simplemente son instrumentos para sus bienes o simplemente personas menos competentes, sino personas valiosas. Eso es lo que le aporta el punto 6 de positivo al 3, ¿sí? Confiar en el equipo, pedir ayuda y colaboración, y son capaces de delegar sin sentir que por eso son menos competentes, ¿sí? Como lo hacen los 6 equilibrados. Eso les suma mucho y significa mucho para la salud emocional del 3. El estilo de personalidad 4, el especial, tiene los siguientes descarriladores. Rebelarse porque sí. Mario Sicora explica ese rebelarse porque sí, esa conducta rebelde o contestataria que muchos ven en los 4, especialmente en el 4 sexual, ¿sí? Tiene un motivo oculto que muchas veces es inconsciente para ellos mismos. Es no sentirse especial. Entonces, al no sentirse especial, de alguna manera producen una situación incómoda que termina poniéndolos en el foco de atención de los demás. Actuar complicando las cosas, ¿sí? Producto de ese inconformismo crónico que tiene el 4, ¿sí? Porque en el fondo, al estar insatisfecho consigo mismo, no es posible que esté satisfecho con la realidad externa, ¿sí? Entonces hay una tendencia a actuar desde esa posición de no conformarse nunca del todo con nada, tendencia a la dramatización o a la victimización,
¿sí? En algunos casos, y el resentimiento, que también está cargado de tristeza y melancolía. Entonces, como resultado de un exceso de introspección y centramiento en las propias emociones, el 4 siente con dolor que poco a poco va alejándose de los otros. Entonces tiende a adoptar estrategias nocivas similares a las de los 2. Se vuelven orgullosos, altivos o autosuficientes, tienden a dar pero de un modo compulsivo, ¿sí? Para adaptarse a los otros o para agradar a los otros, ¿sí? Entonces, tienen esa sed de conectar con los demás, ¿sí? Lo que pasa es que esos descarriladores hacen que los demás se alejen justamente y que tomen al 4 como una persona molesta, quejosa, o como una persona inconforme, ¿sí? Entonces los demás se alejan y ellos buscan esta estrategia del dar muchas veces como un modo de volver a conectar, ¿sí? El problema está en que al haber una baja autoestima en el 4, cuando el otro no reconozca lo que ellos hacen por los otros, les va a pasar algo similar a lo que les pasa a los 2, ¿sí? Se van a sentir decepcionados y heridos por los demás. Ahí es donde va a venir otra vez la dramatización y el resentimiento. Cuando el 4 acepta, en cambio, la realidad y se conecta con ella, se compromete con acciones productivas y beneficiosas. Eso toma de positivo del punto 1, que pertenece a la tríada visceral, a la tríada del hacer, ¿sí? Entonces deja de sentir de alguna manera, no es que deja de sentir, sale, mejor dicho, de ese terreno de emociones pantanosas y se conecta con la dimensión productiva del hacer algo por él mismo, ¿sí? Se vuelve más autodisciplinado y constante, sigue las reglas, ya no está movido por el vaivén de las emociones, sino sigue las reglas con constancia, como lo hacen los uno equilibrados, ocupándose en vez de lamentarse o de compararse negativamente con los otros. Al 1 le hace bien pasar a la acción, al 4 le hace bien tomar estas características positivas del 1, pasar a la acción, ¿sí? Comprometerse con acciones y no simplemente quedar empantanados, decíamos, en esas emociones, en ese drama existencial, ¿sí? Tan característico. El 5, el observador, tiene los siguientes descarriladores. Demasiado análisis y poca acción, ¿sí? Esto es típico del 5. Muchas veces acumulan tanta información para sentirse seguros, una seguridad que no llega nunca, y piensan que cuando se sientan seguros van a pasar a la acción, ¿sí? Mientras tanto, siguen continuando, acumulando información, ¿sí? Eso también les pasa a muchos 4, especialmente los 4 con ala 5, ¿sí? Descuido de las relaciones, el 5 toma distancia por esa necesidad que tiene de conservar tiempo, energía, autonomía, y muchas veces en esa tendencia a conservar sus recursos, no se da cuenta que hace tiempo que no conecta con amigos, con familiares y demás, y ese aislamiento va dañando de alguna manera, erosionando poco a poco la calidad de las relaciones, ¿sí? Porque obviamente las relaciones necesitan ser cultivadas, así como una planta necesita su cuota de agua y de sol, ¿sí? Entonces las relaciones necesitan también su cultivo. Necesidad de exhibir el intelecto, ¿sí? Especialmente en la variante del social, ¿sí? En el subtipo social del 5, que está más directamente orientado en el plano del desarrollo intelectual,
Pero también los otros subtipos del 5, las otras variantes, tienen una tendencia general a confiar más en su intelecto que en el resto de sus capacidades. Entonces, hay una tendencia a exhibir el intelecto, especialmente en relaciones sociales, ¿sí? Porque se sienten seguros desde ese plano. Resistencia a compartir información subjetiva, personal. El 5 va a ser bueno para hacer análisis objetivos de información externa, pero no comparte mucho su mundo interno, ¿sí? El 4 tiende a hacerlo más, ¿sí? A compartir un poco más, por supuesto desde una visión más sesgada, un poco más negativa, pero el 5 tiende a centrarse más en una información objetiva, conceptual, ¿sí? Y no involucrar mucho el plano subjetivo y emocional en la información que comparte con los otros. Entonces, cuando, como resultado de un exceso de aislamiento, de centramiento en sus propios pensamientos y de inhibición de la expresión emocional, el 5 tiende a algunas conductas similares a las del 7 que le sirven de escape ante el estrés. Por ejemplo, se vuelven más nerviosos y locuaces, ¿sí? En situaciones sociales, se vuelven más habladores, ¿sí? Movidos por un cierto nerviosismo, de una sensación como de sentirse inadecuados en relaciones sociales. Entonces se vuelven más ansiosos y a veces adoptan conductas maníacas, ¿sí? Como una especie de escape, decíamos, ante esa tendencia tan introvertida que tiene el 5. Cuando el 5, por el contrario, acepta la realidad y se conecta con ella, en lugar de escapar al plano del análisis mental, entonces se torna más asertivo, pasa a la acción, lucha por sus objetivos, es capaz de poner límites claros, es capaz de negociar y de asumir liderazgo, como lo hacen los 8 equilibrados, ¿sí? El estilo de personalidad 6, el escéptico leal, tiene los siguientes descarriladores. Se anticipa negativamente, ¿sí? Siempre piensa lo peor o tiende a pensar lo peor, es suspicaz, se resiste a tomar iniciativas e indecisión. Suspicaz quiere decir que tiende a desconfiar, ¿sí? De las intenciones de los demás. Combativo, ¿sí? Tiende a acusar a los otros. Visión de túnel, es decir, defiende su punto de vista siendo obcecado, es decir, testarudo, insistente, ¿sí? Con su punto de vista. Como resultado de un excesivo temor a fallar, a cometer errores o a ser traicionados, los 6 reconocen con dolor que perdieron oportunidades de conseguir metas y progresar en diversos planos. Así, bajo estrés, asumen rasgos negativos del estilo de personalidad 3. Es decir, se vuelven más competitivos, hiperactivos, se esfuerzan por destacar y buscan reconocimiento. Cuando el 6 acepta la realidad y se conecta con ella, siente que de su interior brota la confianza que tanto busca en el exterior y puede pasar de la ansiedad, la suspicacia y la duda, por fin a relajarse, confiando en el apoyo de los que lo quieren bien, como hacen los 9 equilibrados, ¿sí? Es decir, baja la guardia y fluye con mayor naturalidad como lo hacen los 9, ¿sí? Entonces les hace bien a los 6 salir de esa anticipación ansiosa y simplemente fluir, ¿sí? Como hacen los 9.
Los descarriladores del estilo 7, el planificador, son los siguientes. Demasiada charla, incapacidad para cerrar el asunto. Sí, son muy habladores, muy locuaces, muy entretenidos también, pero muchas veces las charlas son demasiado extensas. Hiperactividad, impulsividad y ansiedad, ¿sí? Esa síndrome del hámster, me gusta decirle a esta tendencia de los 7 a no quedarse quietos ni callados, ¿sí? Entonces están en constante actividad, así como es las ratitas que están dentro de estos hámsters que están dentro de la rueda, ¿sí? Escasa tolerancia a lo desagradable, entonces rápidamente se fugan o mediante la imaginación o literalmente se van, ¿sí? Cuando las situaciones se complican. Y el apetito goloso de siempre más, ¿sí? Especialmente con experiencias, querer probar, picotear, decíamos, en las primeras clases, distintas experiencias. Como resultado de un exceso de hedonismo y egocentrismo, ¿sí? Y como resultado de todos estos descarriladores que ya hemos mencionado, cuando están bajo estrés, los 7 se vuelven más serios y caprichosos, y a la vez asumen conductas negativas similares a la de los 1. Se vuelven monotemáticos, obstinados con los detalles, ¿sí? Producto de estar como empecinado caprichados con determinados detalles, ¿sí? Con tendencia a imponer su criterio. Entonces, claro, los 7 también se esfuerzan por dar siempre una visión agradable de sí mismos, pero muchas veces no registran que cuando están estresados ya no son tan agradables, ¿sí? Se vuelven pesados porque tienden a imponer de alguna manera su capricho, ¿sí? Quieren y quieren y quieren y quieren determinada cuestión. Cuando el 7 acepta la realidad y se conecta con ella, deja de estar escapando del aquí y ahora y se permite ser moderado y entrar en retiro para reflexionar y focalizarse en lo que objetivamente le conviene, no lo que le gusta, sino lo que le conviene, ¿sí? Es decir, utiliza el adulto interior, sale del niño interior caprichoso y utiliza el adulto interior para sopesar racionalmente pros y contras, ¿sí? Eso hace que se vuelva más moderado, más racional, más pensante antes de actuar, menos impulsivo, como son los 5 equilibrados, ¿sí? El estilo de personalidad 8, el jefe o el duro, como ustedes le quieran llamar, tiene los siguientes descarriladores. Tendencia a abrumar a los demás, siendo demasiado directo, sin tacto, con buena intención o a veces incluso por diversión, ¿sí? Les gusta sentir que los demás reciben un efecto de esa personalidad y de esa armadura que ellos portan, ¿no? Entonces les gusta decir, cuando llego yo las cosas cambian. Se regocijan de alguna manera en ese impacto que tienen en los demás y no son conscientes de que muchas veces abruman a los otros, especialmente los que son más sensibles, ¿sí? Con esa tosquedad o esa falta de tacto. Necesidad de sentirse el jefe, de hacerse escuchar, de tener la razón. Impaciencia, especialmente con los más débiles, e impulsividad. Como resultado de un exceso de vehemencia y de pretender tener el control de las situaciones, el 8 siente que es necesario de vez en cuando replegarse para recuperar fuerzas. Y así, bajo estrés, tiende a asumir algunas conductas similares a las del 5, a las más negativas del 5, digamos, ¿no? Se vuelven huraños, retraídos, tacaños y individualistas.
En cambio, cuando el 8 acepta la realidad y se conecta con ella, es capaz de reconciliarse con la ternura que subyace debajo de la armadura de dureza y de rudeza. Se muestra más afectuoso, más empático y sobre todo capaz de reconocer su propia necesidad de afecto, cuidado y valoración, como lo hacen los dos equilibrados, ¿sí? Los dos que están más cercanos a la humildad, por supuesto, que al orgullo, ¿sí? Entonces reconocen ese niño interior que necesita también cuidado y afecto. El 9, los descarriladores de este estilo de personalidad que parece estar siempre tranquilo, bueno, esa es su máscara, ¿sí? Son los siguientes. Síndrome del bonachón, tendencia a quedarse relegado pero tranquilo. Eso a mediano plazo y a largo plazo termina generando malestar y estrés, ¿sí? Que es ser siempre el bueno y ceder tiene un alto costo para los 9. Dejar asuntos sin resolver, la procrastinación, ¿sí? Me voy a ocupar de esto después. Ahora juego juegos, veo Netflix, o simplemente me centro haciendo cualquier tarea repetitiva, especialmente les gusta, ¿sí? Las tareas que son más mecánicas, ¿sí? Y hay asuntos de los que el 9 tiene que ocuparse y que muchas veces no se ocupa para evitar situaciones conflictivas. Pero de lo que no se dan cuenta los 9 es que a veces es mejor un pequeño conflicto, pequeño, en el momento, por ejemplo, dando una información que puede generar un pequeño debate, a ocultar la información por temor a ese pequeño conflicto, porque después ese ocultar la información tiene un alto costo en las relaciones. Después el otro reclama, ¿por qué no me dijiste en su momento? Entonces va a generar ese ocultar una información que supuestamente es insignificante, con el tiempo puede convertirse en un motivo de un conflicto mayor, ¿sí? Entonces esto es la procrastinación también del 9, de pequeños asuntos que se pueden resolver en el momento, cuando se los aplaza, pueden convertirse en una bomba de tiempo, ¿sí? Entonces, actitud pasivo-agresiva, es decir, esa tendencia a, como sea, buscar estar tranquilos y muchas veces hacen que el otro termine explotando, ¿sí? Porque ellos no toman decisiones cotidianas. ¿Y qué comemos, mi amor? Lo que vos quieras. ¿Y qué película vemos? La que vos quieras. Entonces, claro, lo que vos quieras, la que vos quieras, ellos se adaptan, pero por otro lado están dándole 100% de la responsabilidad al otro. Y si las cosas salen mal, la culpa obviamente va a ser del otro, ¿sí? En vez de ser una responsabilidad compartida, termina siendo culpa del otro. Entonces, eh, es un modo, ¿sí?, de resistirse a la realidad, ¿sí?, y de ponerse en una especie de segundo plano, y esta manera de funcionar del 9 la llamamos pasivo-agresiva. Ciclos de acumulación, explosión de ira, es decir, acumulan, acumulan, acumulan y cada tanto tienen sus explosiones de ira, que también es característico del 9, ¿sí? Entonces, como resultado de un exceso de inercia y de olvido de sí mismo, el 9, acostumbrado a ceder, a adaptarse, a pasar desapercibido, siente que es hora de recuperar el tiempo perdido y de hacer algo por él mismo. Entonces, eso lo llena de ansiedad, ¿sí? Es decir, he procrastinado muchos temas o temas importantes en mi vida, y cuando sienten
que ya no más, si ahora me voy a ocupar de estos temas, se vuelven muy ansiosos, ¿sí? Entonces se van a los aspectos más negativos del 6, se vuelven dubitativos, ansiosos, dijimos, inseguros, con una sensación difusa de peligro latente. ¿Mm? En cambio, cuando el 9 acepta la realidad y se conecta con ella, sobre todo consigo mismo, que es con la realidad de la cual está más desconectado, con sus motivaciones internas particularmente, entonces comienza a creer en sus capacidades para conseguir metas, deja de procrastinar, crea su propia agenda, su propio plan de acción y ejecuta, pasa a la acción, como lo hacen los 3 equilibrados, ¿sí? Se convierte en un agente activo, podríamos decir, de su propio destino. Muy bien, entonces, ¿cómo volver a nuestro centro cuando estamos estresados, cuando hemos, producto de los automatismos de nuestra personalidad, nos hemos dejado arrastrar por esta corriente de estrés creciente? ¿Sí? ¿Cómo volver a nuestro eje para poder, desde nuestro eje, ir conscientemente a nuestro punto de seguridad? ¿Sí? Para eso, el mindfulness está siendo de una gran utilidad a nivel mundial, ¿sí? Para regular el estrés, sobre todo. Es la práctica de la atención consciente, especialmente usando como ancla la respiración, ¿sí? Es una atención a la respiración. Esa es el ancla del mindfulness. A partir de la conciencia de la respiración, ¿sí? De estar consciente del presente, empezamos a ser conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, cuáles son las tensiones que se acumulan en nuestro cuerpo producto de emociones, ¿sí? Disfóricas, culpa, enojo, tristeza, angustia, ¿sí? Empezamos a ser más conscientes, y no solo de las emociones negativas, como dice un monje budista contemporáneo. Cuando practicamos el mindfulness, cuando practicamos la atención plena a nuestro aquí y ahora, también somos conscientes, además de todo lo anterior, de las semillas de felicidad que habitan en nuestro interior. ¿Sí? Tenemos semillas de felicidad en nuestro interior. Y no somos conscientes muchas veces de ellas porque nuestra atención está acaparada por el estrés y todas las consecuencias que produce el estrés en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces, el camino de la desregulación emocional o del desequilibrio, en el sentido que señalan las flechas del eneagrama, está movido por el automatismo de la personalidad, como dijimos al comienzo de la clase. Para ir en el sentido contrario al de las flechas, es decir, ir conscientemente hacia el equilibrio mental y emocional de nosotros mismos, necesitamos hacer un esfuerzo voluntario, ¿sí? Y consciente. Entonces, mindfulness nos ofrece esta técnica del drop, ¿sí? En inglés es stop, ¿sí? Y tiene este sentido, ¿sí? Justamente de parar, ¿sí? Que es así comienza la técnica, detenerse, ¿sí? Que pertenece a mindfulness, ¿sí? Esta práctica de la atención plena o de la respiración consciente.
Esta técnica puede ayudarnos a revertir nuestros automatismos, estos hábitos nocivos, y construir hábitos más saludables. Hábitos de respuesta consciente y adaptada a la realidad, ¿sí? En nuestro interior, como decía Viktor Frankl, habita un espacio de libertad, ¿sí?, desde el cual podemos tomar decisiones saludables, pero para eso es necesaria la observación, observarnos a nosotros mismos en el aquí y ahora. Por eso la técnica que les propongo para practicar durante esta semana es la siguiente. Tiene 4 pasos. El primero, detenerse. Cuando observamos que estamos siendo movidos por alguno de nuestros descarriladores, de estos automatismos que hemos visto hoy, sentimos que hay una emoción disfórica, es decir, hay angustia, hay enojo, hay tristeza, hay miedo. Podemos decirnos mentalmente a nosotros: para, ¿no? Detente, alto. El segundo paso es tomar una respiración profunda, ¿sí? Llenamos completamente nuestra cavidad torácica, sostenemos unos segundos y exhalamos. Completamente hasta liberar el diafragma. Y repetimos varias veces más, ¿sí? No importa cuántas veces, 3, 4, 5. Hondo, sostenemos y exhalamos. Respiramos hondo. Llenamos completamente la cavidad torácica, sostenemos unos segundos, sentimos la presión en el pecho y exhalamos completamente. Este ciclo de respiración honda, sostener la respiración y exhalar completamente, va a producir en nosotros una sensación de relajación. Entonces, salimos del influjo de la emoción del momento, que puede ser mucho enojo, que puede ser una elevada ansiedad o miedo o una profunda tristeza. Entonces nos detenemos, nos decimos mentalmente: para, respiro, me distancio internamente de esa emoción porque conecto conscientemente con la respiración, que es el ancla, ¿sí? Entonces, este segundo paso me habilita al tercer paso, que es la observación interna, ¿sí? Esta habilidad de observar nuestros propios pensamientos, de observar nuestras emociones como si fueran imágenes proyectadas sobre una pantalla, ¿sí? Es una capacidad de descentramiento, se llama. También se llama habilidad de metacognición. La metacognición es poder observar que estoy observando y observar que experimento una emoción, pero que yo no soy esa emoción, ¿sí? Yo soy el que observa. En cambio, cuando no hay observación, cuando no hay un observador interno despierto, la emoción nos posee completamente. Entonces actuamos movidos por la emoción. Si estoy enojado y no soy consciente de mí mismo, soy enojo y actúo como el enojo. Si estoy triste o tengo mucho miedo, soy tristeza y actúo como tristeza, actúo como miedo. Pero cuando puedo observar que la emoción es algo que habita en mi interior
como dice un monje budista contemporáneo, como un huésped que ha llegado a mi casa, pero así como ha llegado el huésped en algún momento se va, y yo soy el que observa, si quieren, el que alberga al huésped y el que lo observa, pero yo no soy el huésped, ¿sí? Esa capacidad de metacognitiva de descentrarnos, desidentificarnos con la emoción, nos da una profunda y amplia sensación de libertad que nos permite tomar decisiones más adecuadas a cada momento. Por eso el último paso es proseguir con lo que estaba haciendo. Fíjense que detenernos, respirar, observar y proseguir, esta técnica de drop, nos puede llevar nada más que unos 30, 60 segundos, ¿sí? Como mínimo. Y sin embargo, estos 60 segundos pueden ser vitales en una determinada circunstancia, porque muchas veces si estamos poseídos, tomados, movidos eh, por una determinada emoción, podemos cometer errores difícilmente reparables después, ¿sí? Entonces creo que vale la pena habituarnos, merece el esfuerzo habituarnos a hacer esta práctica de drop en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Detenernos, respirar, observar, distanciarnos internamente, tomar a la emoción como lo que es, un huésped, pasajero. Yo no soy emoción. Yo experimento el enojo, pero no soy enojo. Experimento el miedo, la tristeza, la culpa, pero no soy nada de eso. Yo soy el que observa. Espero que esta práctica del drop, esta técnica de mindfulness, les sea de mucho provecho y les pido insistentemente que dediquen al menos unos minutos cada día a hacer esta práctica. ¿Sí? Que realmente los va a llevar, los va a conducir, siendo tan sencilla como es, a una transformación muy profunda de la personalidad. ¿Sí? Porque siendo como es la personalidad un entramado de hábitos, al poder ir desarticulando el automatismo de estos hábitos, especialmente los hábitos nocivos, ¿sí? Vamos a poder ir viendo cambios reales en nosotros mismos, ¿sí? Entonces vamos a poder desde un lugar de mayor conciencia, poder construir nuevos hábitos más funcionales y que nos permitan actuar de un modo más adecuado a cada una de las circunstancias que nos toca vivir. Finalmente, les propongo para el trabajo personal de esta semana los siguientes 5 tips. ¿Cuál es mi descarrilador más habitual? ¿Sí? De acuerdo a mi tipo de personalidad predominante, ¿cuál es el descarrilador que más habitualmente suelo ver en mí, ¿sí? Como activo, funcionando, actuando, ¿sí? Incluso puedo chequear también los descarriladores de los otros estilos de personalidad, porque, bueno, todos tenemos, como ustedes pueden ver en su propio test, nuestra personalidad se compone de rasgos combinados que pertenecen también a los otros estilos, ¿sí? Así que también poder identificar de mi personalidad predominante cuál es el o los descargadores más habituales que observo en mí, y si hay algún otro, de algún otro estilo de personalidad que también lo observe en mí, en tenerlo en cuenta. En segundo lugar, pensar en una situación concreta en la que recuerdo que actué estando en mi punto de estrés, ¿sí? Con las características que son propias de mi punto de estrés. Concretamente, ¿cuál fue mi reacción? ¿Sí? Anotarlo, registrarlo. En tercer lugar, ¿qué hice para volver a equilibrarme interiormente después de haber entrado en mi punto de estrés? ¿Encontré alguna técnica
Hay personas que utilizan la hidroterapia, es decir, van a nadar, no simplemente una ducha con agua tibia, o llenar la bañera y entrar en el agua tibia. Para otras personas les resulta como técnica más adecuada para liberarse del estrés y volver a su propio centro, una actividad aeróbica, por ejemplo, salir a caminar enérgicamente o a correr. Para otros, técnicas de meditación o de respiración conscientes, de mindfulness. Y entonces, concretamente, ¿qué hice? No, ¿qué hago habitualmente para volver a mi centro cuando estoy estresado? ¿Sí? Cuando me voy a mi punto de estrés. En cuarto lugar, practicar la técnica DROP que vimos en la clase de hoy para moverme conscientemente desde el punto de estrés a mi punto de seguridad. ¿Sí? Entonces, detenerme, respirar conscientemente, observar tomando distancia de mi propia, de las emociones, ¿sí? De los pensamientos, observando mi cuerpo, mi pensamiento, mis emociones, las circunstancias, ¿sí? Y en cuarto lugar, proseguir con mi actividad cotidiana, pero ya desde una perspectiva de observador interno despierto, ¿sí? En quinto lugar, les propongo compartir, ¿sí? Las resonancias de este trabajo personal en el muro con los compañeros. Ha sido un placer poder compartir nuevamente esta clase con todos ustedes, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo para cada uno y nos vemos la próxima clase.